Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. La semana pasada fue una semana muy peculiar, muchas noticias. La renuncia del defensor público a raíz precisamente ya de la retirada del apoyo de uno de los movimientos del Partido Colorado, no le quedó otra alternativa más que renunciar. La Defensoría del Pueblo es, sin lugar a dudas, una figura constitucional sumamente importante para consolidar el sistema democrático en nuestro país. Esperamos que la clase política tenga mayor cordura en el momento de elegir quién representará precisamente al pueblo, porque el defensor del pueblo es el representante de la sociedad, el representante del pueblo, de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo para defender a la ciudadanía ante los abusos. Por otro lado, se suma el incendio en una de las dependencias del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde precisamente se encontraban las máquinas de votación que tendrían que haber sido utilizadas en las elecciones primarias, en las internas de los partidos políticos el próximo mes de diciembre. Y todas las conjeturas e hipótesis que giran en torno justamente a ese incendio. Y un tema ya recurrente, sin lugar a dudas, la cuestión de la transformación educativa. Pareciera que hay retroceso respecto del proceso de debate, de construcción de acuerdos y consensos. De este último tema queremos ocuparnos hoy en Visión País. Hay posiciones encontradas, desencontradas, entre gremios docentes, entre padres de familia. Algunos son partidarios de que efectivamente tiene que parar el proceso, otros que consideran que el proceso debe continuar. Lo cierto y lo concreto es que aquí, desde Visión País, siempre fuimos muy claros. Hemos criticado y exigimos a las autoridades que están liderando el proceso de la transformación educativa generar espacios de mayor participación plural. Y les adelanto ya cuál es mi posición. Yo soy partidario de que se debe continuar con el debate. No se puede, bajo ningún punto de vista, frenar el análisis, el debate, la construcción de acuerdos y consensos. Lo que sí exijo y con lo que no estoy de acuerdo, y desde el inicio en la gestión de Eduardo Peta al frente del Ministerio de Educación y Ciencias, venía exigiendo como formador de opinión pública en temas educativos la mayor participación de los sectores de la sociedad. De eso básicamente se trata la construcción, la formulación, el diseño de una política pública en el ámbito de la educación. Y en el ámbito educativo no podemos hablar de una reforma educativa con la denominación de transformación educativa sin un proyecto país. Y esto es lo que no tenemos claro en Paraguay. Hay un proyecto país que se quiere precisamente construir desde la educación. Esto no es una cuestión menor. La otra cuestión que desde el momento en que se anunció la transformación educativa en Paraguay, siempre había exigido cuál es el concepto de la transformación educativa. Es decir, ¿qué contempla la transformación educativa? Esto tampoco, desde mi parecer, está suficientemente claro. ¿Se va a reformar todo el sistema? ¿Apuntará solamente a algunos delineamientos? ¿O solo será una reforma curricular? ¿No? Reitero, desde mi parecer, y leyendo la cantidad de miles de páginas de los documentos y de los acuerdos que se publicaron, no encuentro con claridad el alcance y la limitación del proyecto de transformación educativa. Y por último,
estoy sumamente preocupado porque algunos sectores están construyendo relatos cuyo sustento es la falacia, es la mentira. Y ustedes saben que cuando se construyen relatos y se difunden a través de los medios de comunicación, no se requiere que esos relatos se ajusten a la veracidad de los hechos, porque hay un propósito, hay un objetivo con ese relato. Y precisamente ese relato que se construye, desde mi parecer, pone en riesgo el sistema democrático en nuestro país. 33 años, mal o bien, de recorrido democrático en nuestro país, de 1989 al 2022. En algo contribuyó el sistema educativo, sin lugar a dudas, para buscar la consolidación de la democracia en nuestro país. Y eso está en riesgo por parte de algunos sectores que proponen, desde mi parecer, ideas, proponen básicamente proyectos que no condicen con las prescripciones constitucionales de la República del Paraguay. Hoy en Visión País nos acompaña el profesor Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación OTED Auténtica. Muy buenas noches, profesor Gabriel, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor Francisco Jiménez, a la audiencia también, a los demás miembros de la mesa. También nos acompaña el profesor Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores. Muy buenas noches, profesor Marecos, y gracias por haber aceptado la invitación. Doctor Jiménez, mis respetos para vos, para los panelistas, la amable audiencia, y es un tema del momento, hay que abordarlo como familia. Asimismo, también nos acompaña el profesor Rafael Resquín, de la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional. Buenas noches, profesor Resquín, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor. Gracias a usted por la invitación, a los compañeros de la mesa y a la amable audiencia. También nos acompaña en su carácter de madre, y quiero presentarlo más allá de los títulos académicos, como madre, parte de la Organización de Familias por la Educación Integral en Paraguay, a Paola Bacotti. Muy buenas noches, Paola, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Buenas noches a los profesores, un gusto compartir con ustedes la mesa. Y quiero nomás decir un besito para mi mamá porque se enojó porque el otro día solo le mandé beso a mi suegra. Así que bueno, y eso, y buenas noches a la audiencia. Cumplida también. Sobre todo la promesa con tu mami, por supuesto. El tema de la familia es clave, vamos a hablar de eso porque ese es uno de los conceptos críticos de parte de algún sector, ¿no?, que está mirando con cierto recelo el proyecto de la transformación educativa. Nos preguntamos hoy en Visión País, ¿cuál es el futuro de la transformación educativa? Intentaremos responder en los próximos bloques. Brevísima pausa. NPI se renueva y te presenta Buenos Días Paraguay. Después de la misa, te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Buenos días Paraguay. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días Paraguay. El mejor de los augurios para esta etapa que abrimos. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. ¿Cuál es el futuro de la transformación educativa? Es la pregunta que hoy nos formulamos en Visión País. Y estoy sorprendido por la posición de la clase política a través de la representación genuina de la ciudadanía en ese contexto de la clase política, que en la configuración del Estado precisamente
se desarrolla o se ejecuta a través de la figura del Poder Legislativo, que a través de una de sus cámaras, la de diputados, precisamente emitió una declaración respecto de la transformación educativa. Y es preocupante porque justamente en el acápite de la declaración número 1104 dice que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias a detener el proceso de diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo 1, instar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias a detener el proceso del diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa. Artículo 2, remitir el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa al Consejo Nacional de Educación y Ciencias, única instancia legal habilitada para llevar adelante este proceso. Artículo 3, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los 21 días del mes de septiembre del año 2022. Firman esta declaración Freddy Tadeo de Clesis, secretario parlamentario, Ángel Mariano Paniagua, vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados. Quiero hacer una breve mención al artículo 2 de esta declaración. Me extraña que el lugar natural donde se sancionan las leyes se afirme que el diseño de la transformación educativa desde la perspectiva legal solamente se tiene que debatir y diseñar en el Consejo Nacional de Educación y Ciencias, CONEC. ¿De dónde salió este argumento? ¿Qué sustento constitucional tiene? Esto es gravísimo. Estamos hablando de la declaración de una de las cámaras del Congreso de la Nación, de la República. Reitero, lugar natural donde se sancionan las leyes. La Ley 1264 General de Educación en uno de sus artículos es clarísimo. El Estado paraguayo ejerce la función en el ámbito de la educación a través del Ministerio de Educación. Y por supuesto el Ministerio de Educación puede crear las figuras y las instancias que requiera para la formulación de una política pública educativa y que a esto se denomina transformación educativa. Estoy muy preocupado porque se nota que primero no hay claridad y segundo no hay rumbo tampoco de las posiciones que se toman desde uno de los poderes del Estado. Profesor Gabriel, ¿cuál es la posición de la OTED auténtica? Primero en relación con el tema de si debe continuar o no, digamos, este proceso de debate y luego las características que tiene que reunir, sin lugar a duda, un proceso de esta índole. Bueno, nuestros parlamentarios ni siquiera leyeron el artículo 76 de la Constitución Nacional, referido justamente a lo que menciona en el artículo 2, ¿verdad? Que en ese sentido es bastante claro a quién le compete y con la participación de quién, las comunidades. No, sonrío porque nosotros somos de la idea de que tiene que iniciarse. O sea, a todo lo que tú mencionabas en la introducción del programa, la suscribimos plenamente porque ese es el reclamo que tenemos. Porque no se produce, bueno, primero, este es un proyecto del gobierno neoliberal del señor Cartes que era para su delfín Santiago Peña. Y en esa razón y con esa orientación firmaron un acuerdo secreto con el BIRS. En diciembre la señora Lea Jiménez del 2017 lo firma y en enero del 2018 el presidente del BIRS para asesorar a una transformación educativa. O sea, nació mal, es un fraude. Y como todo fraude genera esto, desazón, desconcierto, desesperanza, y como no se produjo la participación real y efectiva de los diversos actores que hacen a la educación, que no es de competencia exclusiva de quien está en el aula, sino de todos, para poder justamente proyectar una transformación
que pueda sostener lo que tú anunciabas o enunciabas, el modelo de sociedad que queremos construir. Porque si no la tenemos y vamos a hacer modificaciones curriculares, vamos a insistir en tal o cual metodología, pero no se parte de la esencia. Y la esencia es, queremos esta sociedad para lo cual tenemos esta política educativa, y eso lamentablemente no lo tenemos en el Paraguay aún. Por lo tanto, para nosotros, el proceso de transformación educativa en el Paraguay debe iniciarse, y debe iniciarse con la participación real de todos los estamentos que hace a ese proceso o a ese desarrollo de un plan nacional de transformación educativa o de una reforma, como finalmente quiera llamarse. Profesor Miguel Marecos, el Sindicato Nacional de Directores tomó una posición pública. Debe continuar el proceso de la transformación educativa. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, coincido con algunas expresiones de Gabriel, con otras no. Esto se inicia con el gobierno de Horacio Cartes, con una loable intención, ¿verdad? Y en este gobierno de Mario Abdo Benítez pareciera ser que faltan algunos ajustes. Nosotros estamos muy de acuerdo con proseguir porque, voy a sustentarlo técnicamente, tenemos el fracaso de la reforma educativa que empezó en el 90, en el 91, etc. ¿Y qué dice la definición taxativa de lo que es la transformación educativa? Es un proyecto que apunta a renovar las políticas educativas y el modelo de gestión del Paraguay. ¿Dónde tal vez esté el pequeño error en el proceso? Y otro tema muy importante que dijiste, y coincido contigo, doctor, es el tema de los órganos consultivos. Y me sonreí cuando he visto quién firmó, el diputado Paniagua, ¿verdad? Los órganos consultivos, de acuerdo a la Carta Orgánica del MEC, son muchísimos, ¿verdad? El Consejo Nacional de Educación y Ciencias, Consejo Nacional de Educación y Trabajo, Consejo Nacional de Educación Superior, etcétera. Como 10 órganos consultivos. Por eso me parece tan simpática, ¿verdad?, la postura de la Cámara de Diputados al respecto. Pero nosotros vamos a seguir acompañando con los ajustes que se necesita, porque yo he leído las 1.600 páginas y ese tabú de la ideología de género que se instaló con videos extranjeros, eso no es cierto. La Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional, tomó una postura pública y solicitó de alguna manera, o mejor, tomó la decisión de no acompañar ya el proceso. ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo creo que las razones esenciales son las que los compañeros ya señalaron. Nosotros hemos tenido dudas de este proyecto de transformación desde sus inicios, por dos razones. Primero, haciendo un poco historia. Lo que dijeron ya los compañeros, el fracaso de la reforma educativa de la década de los 90, que nosotros sabemos por qué fracasó. Y nosotros como docentes hemos sido las principales víctimas, por llamarlo así, porque finalmente, si no se pudo llevar adelante con éxito la reforma educativa de los 90, finalmente los docentes fuimos los culpables. Mientras que el esquema estuvo mal, mientras que los proyectos no coinciden con las posibilidades que teníamos, no tenía una fuente de financiación adecuada, todo lo que está en los papeles no obedecen a la realidad, entonces es muy difícil que eso tenga un feliz término. Asimismo, nosotros veíamos de esa perspectiva también lo que sería la transformación educativa, porque estaba empezando, como dijo Gabriel, nació mal, nació en un ámbito inadecuado. Entonces el proceso lógicamente no tiene la seguridad de que iba a tener una sostenibilidad, y sobre todas las cosas porque si tantos años, tantas décadas, todos los gobiernos se han negado sistemáticamente a invertir lo que debe invertir en educación, y de repente por ahí comenzamos una transformación educativa con vamos a decir, con una especie de financiación que no tiene sustento en el Paraguay, que viene de afuera, no sé en qué condiciones ni con qué compromiso, ¿verdad? Entonces para nosotros no tenía futuro este tipo de transformación así como estaba. Después, para terminar esta parte,
nosotros en el proceso nos fuimos dando cuenta de que los famosos conversatorios, no era conversatorio, sino de sencillamente una bajada de lo que se estaba planificando desde afuera, y nosotros estábamos participando más o menos así como que convidados de piedra, y de alguna manera estábamos ratificando esa postura con nuestra presencia. Entonces, por eso nos hemos retirado sin, como se dice, la intención de que esto se suspenda. Nosotros somos absolutamente conscientes de que la transformación es necesaria y urgente. Paola Bacotti, en la justamente organización Familias por la Educación Integral en Paraguay, ustedes asumieron una postura pública y son del parecer de que debe continuar el proceso. ¿Por qué? Sí, te agradezco y agradezco haber podido escuchar las posiciones de los señores, de los profesores, porque me deja mucho más tranquila saber que realmente hay como una conciencia de que esto tiene que tratar de mejorarse, ¿verdad? Nosotros tomamos la postura pública justamente porque nos empezó a asustar que veíamos que las voces que más espacio parecían tener en los medios, pero también a través de los medios no convencionales, el WhatsApp especialmente, las redes sociales, eran los mensajes de miedo, los mensajes de terror, que lógicamente a cualquier madre, padre de familia, a cualquier miembro de la familia le llega un mensaje que le dice que le van a enseñar a masturbarse a su hijo de 3 años, va a entrar en pánico. Es totalmente comprensible. Entonces allí dijimos, bueno, esto realmente tiene que tener un posicionamiento claro de que hay detalles, que coincido totalmente con los profesores, hay detalles que hay que cuidar, que hay que mejorar, que hay que fortalecer, pero ¿qué pasa? Hace 25, un poquito más años fue la reforma educativa que conocemos del 93-94, donde personalidades que ustedes recordarán perfectamente como Melquiades Alonso, Gustavo Becker, Abelardo de Paula, Ramiro Domínguez, Gladys Carmañola, Aida Torres, Montero Tirado, grandes personalidades preocupadas por la educación de este país participaron. La reforma educativa de ese momento tenía un objetivo principal, que era consolidar la democracia, que estaba empezando. Nosotros salíamos de un proceso terrible de nuestra historia, que fue la dictadura estronista. Entonces, bueno, tiene sus errores, tiene sus aciertos, tiene sus éxitos y sus fracasos. Uno de los éxitos que siempre tenemos que resaltar es que más niños y niñas accedieron a la escuela. Se tuvieron que capacitar más docentes, se tuvieron que insertar más docentes en el sistema, se tuvieron que hacer más escuelas y bueno, y en ese proceso tal vez la calidad mermó. De todas maneras, me alegra escuchar que ustedes también reconocen que es necesario ajustar el timón y darle un énfasis para que nuestro país pueda realmente tener una calidad en los aprendizajes. Bien, en principio estamos todos de acuerdo de que debe continuar. La posición de la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional, lo que cuestiona en realidad es las condiciones en que se desarrolló y se sigue desarrollando, digamos, este proceso de diseño y de construcción de acuerdos y consensos, pero no es que esté en contra. A la vuelta de la pausa queremos hablar cuáles son las condiciones que se tienen que dar para una participación plural efectiva. Porque yo he sido un gran crítico también en el proceso de construcción de la reforma educativa de los 90, cuando dije que había una participación simulada, porque en realidad lo que se hacía es simplemente ya informar, comunicar las decisiones que se han tomado, y no precisamente construir acuerdos y consensos, y particularmente con los docentes. Porque como dice la literatura especializada, la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. Y los docentes van a ser los ejecutores de la política pública en el aula. Es decir, la calidad de la educación pasa por la gestión del docente en aula. Por tanto, el primer convencido de la transformación educativa, sin lugar a dudas, tienen que ser los docentes. Y en el próximo bloque vamos a escuchar cuáles son esas condiciones que tienen que darse desde la perspectiva y experiencia justamente de los docentes y de su responsabilidad como principal ejecutor de la política pública. Lo mismo que desde la visión y experiencia justamente de los padres. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. NPI se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos
vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Eso que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto Nos conectamos con vos. de todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI ahora, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Les decía en el bloque anterior que se construyen relatos y los relatos son propagandas. Esto se trabajó muy bien durante todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. El nacionalsocialismo, los nazis conocen esto, pero exageradamente bien. Construir relatos que no precisan de que se ajusten a la veracidad de los hechos. Una mentira sin ningún problema a través de la propaganda puede terminar imponiéndose como verdad. Para ello, en una discusión, en un proceso de construcción de una política pública educativa, en un proyecto educativo que queremos construir entre todos, y atendiendo a lo que dice Diego Levis, que la educación es un asunto ideológico, en el sentido en que, y no nos tiene que asustar, como siempre digo, el concepto de ideología, porque no es otra cosa, como dice Emilio Tenti Fanfani. La ideología se refiere a un modelo de sociedad y a unos valores que rigen la convivencia de esa sociedad. Y como intervienen distintos intereses en la sociedad a través de organismos o de personas incluso, ¿no? Entonces, a veces resulta medio complicado construir acuerdos y consensos frente a esos intereses que se entrecruzan y que son legítimos dentro de un sistema democrático, ¿sí? Pero para ello justamente hay un pacto social. Y ese pacto social se llama Constitución Nacional. Entonces, no se trata de querer imponer un modelo educativo o unos valores conforme a las creencias de un determinado grupo, sino debemos construir el acuerdo. La transformación educativa en Paraguay tiene que estar acorde con lo que prescribe la Constitución Nacional. Y para ello el artículo 1 es fundamental. Ustedes pueden visualizar en su pantalla lo que dice el artículo 1. De la forma del Estado y de gobierno. La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, en la forma en que se establecen en esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Dos ideas quiero rescatar justamente de este artículo primero. Lo que tiene que ver con el concepto del Estado social de derecho. El concepto de Estado social de derecho, y no voy a detenerme mucho aquí, pero el concepto refiere a la responsabilidad que tiene el Estado, sobre todo en aquellos derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Y uno de ellos tiene que ver con la educación, ¿verdad? Por eso es un derecho humano fundamental. Está precisamente en la ley 5.749 que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencia, que define la educación en esos términos, acorde precisamente con este artículo primero de la, de la Constitución Nacional. Por tanto, el Estado no puede desentenderse de una responsabilidad constitucional que tiene. Y por otro lado, la forma de gobierno, ¿verdad?, de organización y de participación, es justamente la democracia. Entonces hay que escuchar a todos los sectores, ¿no? No puede desentenderse el Estado de los distintos sectores, sobre todo cuando se trata de un modelo educativo. En ese contexto, profesor Gabriel, desde la OTED auténtica, ¿qué ustedes critican y qué exigen, digamos, en este proceso de construcción de la transformación educativa? Exigimos volver al origen, y el origen es justamente lo que tú mencionas, el artículo primero de la Constitución Nacional. En el Estado social de derecho, el fundamento fundamental de ese Estado es la promoción, el desarrollo y cumplimiento de los derechos humanos. No existe Estado social de derecho sin derechos humanos. Es decir, la esencia es esa. Por lo tanto, debemos volver a esa esencia para cumplir justamente el gran pacto social que es la Constitución Nacional. Y los que pregonan lo contrario,
con medias verdades, justamente lo que no quiere es que se cumpla la Constitución Nacional. Es decir, que se debilite la democracia. ¿Cómo se debilita la democracia? No participando, no opinando, no debatiendo, no fundamentando lo que tú planteas o lo que quieres plantear. Y cuanto más tengamos desconocimiento de lo que significa la esencia de un Estado social de derecho, mucho mejor para los de las ideas y prácticas fundamentalistas. Menos derechos, más dependencia, mayor dependencia, y volveríamos, y ojalá no, a esas barbaries que justamente se dio desde lo que tú estabas indicando en el marco de modelos totalitarios, como ha sido el nazismo, como ha sido el fascismo. Y esas barbaries, esas brutalidades es la que ha llevado a las naciones y sus representantes a elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en esa se sustenta nuestra Constitución Nacional. Y eso, su implementación, su desarrollo desde una política educativa, significa fortalecer la familia, fortalecer la esencia de la patria potestad, no dejarlo, por el contrario. Entonces, creo que tenemos que empezar a preocuparnos y a ocuparnos más de lo que debemos de plantear en una política, en una nueva política educativa y, si se quiere, alternativa para nuestra sociedad. La Constitución es muy clara en relación con las responsabilidades del Estado. En el artículo 76, justamente, de nuestra Carta Magna, taxativamente dice: la educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar. Profesor Miguel Marecos, la Constitución es clarísima, es una responsabilidad ineludible del Estado la organización precisamente del sistema educativo, así como es legítimo también, digamos, ¿no?, de que distintos grupos ejerzan presión queriendo imponer, digamos, imponer su visión. Los directores de las instituciones educativas, sin lugar a dudas, tienen una gran responsabilidad, porque son los que tienen que motivar permanentemente a los docentes en aula para que ese sistema democrático se haga realidad en las escuelas. En ese contexto, ustedes como sindicato de directores, ¿cómo están viendo este proceso y esta presión de algunos sectores de la sociedad que plantean principios totalmente antidemocráticos? Bueno, voy a bajar un poquitito mi nivel de terminología para no entrar en un problema filosófico, ¿verdad? Que papá y mamá, un memorias, un una campaña, pero no entendemos ahí, porque coprograma ya en todo el país. Añade está sencillo, para que todos entiendan, porque hiciste una pregunta muy importante, doctor. ¿Cuál es el pro y el contra del Plan Nacional de Transformación Educativa? ¿Qué quiere el Plan Nacional de Transformación Educativa? Mejorar la calidad del sistema educativo y el modelo de gestión que no tenemos. ¿Cuál es la conclusión de la primera etapa del Plan Nacional de Transformación Educativa? Que se ha encontrado, y yo participo muy activamente porque fui director general del ICE, o INAE, Instituto Superior de Educación. Cuando los periodistas me preguntan todos los días cuáles son los problemas, les repito la misma cosa. Tenemos 500 baños letrina, 4.000 escuelas a reparar, necesitamos mejorar la calidad de los docentes, necesitamos trabajar sobre educación técnica y formación profesional, necesitamos conectividad, que no nos vengan con la mentira de Eduardo Peta que había 95% de conectividad, ¿verdad? Necesitamos trabajar sobre educación inclusiva, niños especiales, educación indígena, pea la hora realidad coanga. Entonces, ¿cuál es el propósito del plan? Documentar
digamos, en un documento, o sea, documentar en un papel la consulta popular que se haga a nivel país, para poder ser un soporte y buscar los fondos necesarios para pasar del 2.8% del PIB al 4.6%. Vea la yajecágina con el Plan Nacional de Transformación Educativa. Dije lo positivo, voy a decir lo negativo en un minuto. La pandemia 2 años no tuvo con la virtualidad, no pudimos dialogar con los padres, con miles de actores importantes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Digo yo, desde mi humilde punto de vista académico, seguir con el diálogo nacional y llegar a los 7 millones de paraguayos si se puede, porque hoy el aparente fracaso, por decir, o la barrera que se está teniendo es de que no se llega a los principales actores que son papá, mamá, organización civil. Uno de los problemas graves que hay que mejorar, por eso tomé con alegría la resolución del Ministerio de seguir la consulta y el diálogo hasta abril. Consulta y diálogo, digo, doctor, no digo monólogo, en eso coincido con Rafael Resquín. Monólogo es bajar algo y vos nomás hablas. Y el actor de Puenteciño, de Huirarobaná, Orqueta, etcétera, que tiene que decir su realidad porque hay mucha asimetría, no lo hace. Ese es el problema que nosotros estamos teniendo y ojalá. Y el otro tema que le vamos a sugerir al ministro vía nota es modificar los integrantes del comité estratégico y mirar un poquitito lo que dice la Carta Orgánica del MEC, si más actores dentro de lo que es digamos, la política educativa, los órganos consultivos pueden ir incorporándose para que esto no sea un fracaso. El artículo 75 de la Constitución, que está siendo bastante mencionado por algunas organizaciones que sin lugar a dudas está liderando y disputando, digamos, protagonismo en este proceso de debate de la transformación educativa, mencionan, reitero, muy insistentemente este artículo, que habla de la responsabilidad educativa. Y dice el artículo 75, que ustedes visualizan en su pantalla, la educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y en el Estado. El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. Ellos sustentan precisamente la secuencia de la redacción de la Constitución, donde aparece primero que la responsabilidad recae en la familia, en el municipio y después el Estado. Que la familia tiene que resolver bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. La educación como sistema es una política pública y ahí la responsabilidad no es de la familia. La responsabilidad es del Estado, ¿sí? Y ahí hay que entender este artículo en el contexto del sistema de la Constitución. Cuidado, no hagamos interpretaciones de los artículos constitucionales por fuera del conjunto de artículos que configuran un sistema, que es precisamente la Constitución Nacional, ¿sí? En ese marco, profesor Rafael Resquín, la decisión de la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional, de no proseguir, el de haberse retirado, digamos, es una decisión que, por supuesto, se respeta atendiendo a los argumentos y de la exigencia de mayor participación, digamos, plural. Pero la posición de ustedes frente a otros organismos, esto que plantean el concepto de la ideología de género, de que probablemente lo que se quiere, lo que va a plantear la transformación educativa es el matrimonio igualitario, ¿verdad? Porque esos son los conceptos y las mentiras y los relatos que construyen. Entonces hay como un riesgo de repente que ustedes se retiran y como que dicen, ahí está un gremio, está de acuerdo con nosotros porque ya se ha retirado. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre el concepto, sobre todo sobre el concepto de familia? Porque al fin y al cabo, el docente en el aula construye, ¿verdad? Sin lugar a dudas, con base en el aprendizaje de los chicos, para consolidar lo que es una familia. En ese contexto, ¿cuál es la posición de ustedes frente a esos temas
que en principio aparecen como sensibles por parte de un sector que pide que se frene todo el proceso de la transformación educativa? Bueno, antes que nada, nosotros no estamos de acuerdo en que se frene. Ajá. El hecho de que nosotros nos retiramos, ratifico esto, obedece solamente a que hemos sido testigos, y no solamente esta vez, sino que en otras circunstancias también, en que participamos nosotros, así como dice el documento. Participó la sociedad civil, participaron los docentes, los gremios, los padres de familia, etc. Eso no fue así. Eso no fue así. Usted lo dijo Mareco, lo dijo Gabriel, lo dijo la señora. Entonces, si nosotros vamos a seguir nomás siendo partícipes de lo que se baja, partícipes de lo que se nos dice, y con nuestra presencia nosotros indirectamente estamos avalando eso. Nosotros no tenemos el mandato de los compañeros, de los 20.000 compañeros de la UNE para seguir en eso. Nosotros tenemos que hacer destacar nuestra propuesta como parte de la ciudadanía, por sobre todas las cosas, antes que como sindicato, como parte de una comunidad educativa, como docentes y como padres de familia. Por lo tanto, esa es la razón por la que nosotros nos retiramos momentáneamente. Nosotros, si decimos, nosotros nos retiramos, pero al mismo tiempo decimos esto debe seguir, entonces sería una incoherencia pensar de que nosotros queremos que esto se suspenda. No, nosotros no queremos que se suspenda y nosotros no vamos a retirarnos definitivamente. Pero así como están las cosas, nosotros vemos como un peligro esto. Primero porque usted, doctor, habló de los pros y los contras. Me remito un poco a una frase que usted utilizó, dice, el primer convencido debe ser el docente. ¿Y cómo va a estar convencido el docente de una transformación en lo que él debe ser protagonista principal, pero no se le forma, no se le capacita para ejercer el rol que tiene que ejercer como transmisor directo y como protagonista principal frente a los alumnos? Y ese es un problema que nosotros hemos arrastrado por décadas. Nosotros como organización hemos reclamado permanentemente la capacitación docente. Hemos invertido millones de guaraníes al año para capacitar desde nuestra perspectiva a nuestros compañeros. Hemos firmado convenios con universidades y se nos da una malísima impresión desde el Estado cuando nosotros vemos que, por ejemplo, la FACEM, que es una de las referentes en la formación de profesores de matemática y otras ciencias, sin embargo, el Estado le saca de la lista de universidades que tiene que capacitar y le da a universidades privadas que muchos de ellos ni siquiera son reconocidos como corresponde, ¿verdad? Entonces, la capacitación docente es uno de los problemas. Segundo, la cuestión interinstitucional. Cómo esta transformación educativa está enfocando la contención que necesita la sociedad joven. ¿Cuánto por ciento de los jóvenes hoy están metidos en las drogas? ¿Cuántos jóvenes están siendo maltratados, chicos, alumnos? ¿Cuántos chicos en el interior están siendo sometidos a trabajo por necesidad de los padres? O sea que esas cosas no se discute, doctor. Cuando se va a discutir eso, nosotros vamos a estar ahí, porque generalmente yo creo que la UNE fue la primera organización que se puso así las pilas y decir, vamos a acompañar, porque si nosotros nos acompañamos, ¿qué podemos sugerir? Ese es nuestro posicionamiento, doctor. Ahora, decíamos que los fines de la educación están establecidos en la propia Carta Magna. Y muy breve esto, quiero plantearle a Paola Bacotti a partir de lo que dice el artículo 73 de la Constitución. Justamente se refiere del derecho a la educación y de sus fines. Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son, o sea, la transformación educativa, esto es lo que tiene que plasmar en los documentos. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz. La justicia social. Paraguay produce alimento para 70 millones de personas. Y 23 de cada 100 se encuentran en situación de pobreza, ¿verdad? O sea, no comen las 3 comidas diarias. Justicia social. Además dice el artículo 73, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos,
la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. En este contexto, Paola, muy brevemente porque debo cumplir con mis anunciantes, ustedes como organización de padres, ¿qué es básicamente lo que están exigiendo a este proceso de construcción de la transformación educativa? Lo que exigimos es exactamente ese artículo 73, en puntos y comas exactamente. Eso es lo que tiene que ser nuestra educación. Y hay una cuestión que, por suerte, me encanta escucharles. La verdad que no les había escuchado antes a los profesores y me encanta tener puntos de coincidencia que me dan esperanza. ¿Qué es y qué no es la transformación educativa? Primero que nada, como ya dijimos, se podría haber llamado transformación educativa como se podría haber llamado reforma educativa 2.0. Fue el nombre que decidieron ponerle. Son 9 áreas, 9 políticas a su vez, que se identifican como los temas esenciales que hay que trabajar en nuestro país para mejorar la calidad educativa. Entre ellos, reconocer que es un país bilingüe. Por supuesto que es un país bilingüe. Los niños tienen que aprender de calidad en guaraní y en español y tener en cuenta también las otras lenguas que conviven en nuestro país. El desarrollo profesional del educador, lo que decía acá el profesor, por supuesto, tienen que tener las mejores herramientas, adaptarse a las necesidades del mundo. Lo que nos pasó con la pandemia nos atropelló, pero le atropelló también a los docentes, a las familias, a los niños, ni qué decir, ¿verdad? La apropiación de la ciencia y la tecnología, justamente, esa promesa que hacía PETA no se cumplió, de tener realmente esa conectividad y ese acceso. Eso tenemos que tener. Y hay varias cosas más, ¿verdad? Pero hay un tema en el cual yo quiero reparar, que es la línea 9, que es el fortalecimiento de la comunidad educativa, sociedad, familia y educación. ¿Qué significa esto? Es justamente varias de las cuestiones que ustedes iban mencionando. Aquí hay algunos conceptos que son conceptos técnicos. Es cierto lo que decía el director, ¿verdad? El profesor. Tenemos que tratar de bajar un poco los conceptos para que la mamá, el papá, entiendan lo que estamos hablando, ¿verdad? Es complicado, es cierto, pero todavía no llegamos a ese aspecto que dice el profesor, de tener que revisar, y me encanta que usted hable de eso, las drogas, la necesidad de trabajo, todas las carencias que hay en nuestro país, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con las necesidades, y que nosotros desde Asunción muchas veces hablamos desde el privilegio, ¿verdad? Eso va a ser una segunda etapa, profesor. Esto que no es algo para sacarle la patria potestad a los chicos. Por el contrario, queremos, o sea, yo no soy la transformación, ¿verdad? Pero ¿qué queremos nosotros como padres? Que se fortalezcan a los entornos familiares. La familia se tiene que involucrar en la educación del niño. Hoy en día los niños y las niñas están solos en su casa. Los niños y las niñas más grandes cuidan a hermanitos más chicos. El papá, la mamá, el abuelo, la abuela sobreviven con lo que tienen, con lo que pueden, con lo que tienen que hacer. Entonces, justamente, uno de los factores esenciales es fortalecer a los entornos familiares para que los niños puedan tener mejores aprendizajes también. El eslogan de la reforma educativa de los 90, ustedes recordarán, fue reforma educativa, compromiso de todos. Pero finalmente parece que terminó siendo responsabilidad de nadie. ¿Cuál va a ser el eslogan, el mejor eslogan para la transformación educativa? Aún no se ha dado a conocer. De eso hablaremos y de cuál debe ser el rumbo de la educación paraguaya en los próximos años. Desarrollaremos, propondremos en el próximo bloque. It's gonna be alright. Código Peligro, a partir de hoy oficialmente aquí por las pantallas de Noticias Paraguay, violento accidente que se daba en zona de Itá. Impresionante, batallas campales que se dieron tras la culminación de partidos de fútbol. Te vamos a contar todos los detalles que no sabías de los temas más impactantes en el ámbito policial. Código Peligro. Lunes 21 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Cuál es el futuro de la transformación educativa? Y ya como una conclusión en este bloque con mis invitados. Desde la auténtica, profesor Gabriel, ¿cuál es la propuesta?
Bueno, primero resaltar, este 5 de octubre es Día Mundial del Docente, instituido por la UNESCO desde el 66. Este año el lema justamente, la transformación de la educación comienza con las y los docentes. O sea, estamos discutiendo a nivel mundial la transformación. Nosotros decimos algunas cuestiones, creemos, fundamentales. Una, que si no se transforma la inequidad tributaria, no habrá transformación educativa. Si el Estado no universaliza el almuerzo escolar, no habrá transformación educativa. Si no se garantiza educación como derecho humano, no habrá transformación educativa. Si no se garantiza dignidad de los pueblos y naciones indígenas en su cultura, idioma, vivencia, salud, no habrá transformación educativa. Si todo esto no hacemos política de Estado, y estamos discutiendo, ahí está la declaración de los representantes políticos. Hacen una declaración sin haber siquiera participado, y justamente uno de los objetivos de la transformación educativa es llegar a un pacto social. ¿Con quién se llega? Con los actores políticos. Claro. Y los actores políticos no fueron parte de esto. O sea, hasta ahora. Bueno, ahora ya son parte, ya rechazaron sin conocer. O sea, creo que, como lo planteamos el año pasado, entre varias organizaciones, el 20 de abril, esto hay que poner como el vehículo en punto muerto, recoger todo lo que se pudo haber obtenido de favorable y marcar hacia dónde queremos ir. Con esa idea quiero dejar tu participación, bien, profesor Gabriel. Profesor Miguel Marecos, la propuesta del Sindicato Nacional de Directores. Necesitamos un gran pacto social, coincido en eso, pero ese pacto social que va a sustentar financieramente el proyecto durante los próximos 10 años de implementación de los siguientes gobiernos, tiene una tarea muy importante para el MEC. Sigamos dialogando, hagamos la bajada como debe ser, cambiemos a las personas que tienen que salir del comité estratégico e incluyamos personas idóneas para que esto siga por el camino correcto, porque pareciera ser que está un poquito distorsionado en términos de interpretación y de llegada especialmente a la familia, a papá y a mamá. Profesor Rafael Resquín, la propuesta de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional. En consonancia con los compañeros, seguir el diálogo. El diálogo social es lo que va a dar pie al pacto social, porque el pacto social al pacto social no se puede llegar sin que haya un diálogo social coherente. En ese contexto suscribo lo que dijeron ya los compañeros, ¿verdad? No va a haber, ¿cómo se dice?, transformación educativa si el Estado no se pone los pantalones, y de ahí la familia, incluyéndole a los alumnos. Dejemos de romantizar la educación también. Dejemos de decirle a la gente que derecho, en nombre del derecho, el alumno debe hacer lo que quiere, que se tiene que ir a la escuela cuando quiere, que tiene que hacer su trabajo cuando quiere y si quiere. Tenemos que transformar ese modelo en la escuela, en la familia, y desde el Estado tiene que haber un soporte fuerte, y en eso tiene que entrar el tema del presupuesto. Hasta hoy la transformación educativa no tiene financiación o no tiene financiamiento, y eso se concreta en el eslogan que nosotros manejamos de la UNE, que se llama Una nueva educación para una nueva cultura y un nuevo Paraguay. Paola Bacotti, la organización Familias por la Educación Integral en Paraguay. ¿Cuál es la propuesta? Tenemos 464.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que no están en la escuela. Están en cualquier otro lugar y tendrían que estar en la escuela. Queremos que haya una reforma educativa con personas que la lideren, de gran nombre, de gran formación y de gran trayectoria dentro de la educación y de las políticas públicas. Queremos que el diálogo social se dé con todas las personas, no solo las iglesias, no solo los padres y madres, todas las personas, especialmente los docentes, que justamente con todo lo que sucedió en la pandemia nos dimos cuenta de que obviamente eran muy valiosos, pero más valiosos aún después de todo lo que tuvieron que pasar en la pandemia. Entonces, ese diálogo social se tiene que dar con todos los actores, y algo que dijo el profesor es clave. Los adolescentes y los niños tienen que participar en ese proceso de diálogo. A ellos les tenemos que escuchar, porque por algo no están en la escuela 464.000. Y para vos, mamá, para vos, papá, yo lo que quiero
Y lo que queremos desde FEIPAR, desde Familias para la Educación Integral en Paraguay, es que tanto mis hijos como tus hijos tengan la misma calidad de aprendizajes para que se puedan insertar en la sociedad el día de mañana en lo que más les guste. Si quieres ser futbolista, si quieres ser artista, si quieres ser cocinero, si quieres ser cocinera, artista, futbolista. Tienen que poder tener esas herramientas. Especialmente eso va a fortalecer la democracia. Mejor imposible la conclusión. Muchas gracias, profesor Gabriel, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, profesor Hola, Miguel hola. Marecos. Gracias, profesor Resquín. Gracias, Muchas gracias también a la señora Paola Bacotti. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Turno tarde. Pobre de nosotros los usuarios del IPS. Oye, jugaña, Nereje. Nuestra plata le sostienen a esta gente. Con nuestra plata ellos ganan su sueldo. Con nuestra plata hacen cualquier cosa, menos atendernos bien. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. En Paraguay tenemos una sola morgue judicial, que está en Asunción. Entonces, si ocurre algo lejos de Asunción, tienen que viajar hasta la capital, Shela. ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Turno tarde. De lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Cuál es el futuro de la transformación educativa en nuestro país? Ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañó el profesor Gabriel Espino de la Organización de Trabajadores de la Educación, OTED Auténtica, que decía: no podemos plantear una transformación educativa sin una reforma tributaria. Y sin lugar a dudas coincidimos con esa visión, porque precisamente hay que sostener financieramente esta innovación que se quiere implementar en el sistema educativo paraguayo. Por otro lado, el otro invitado, el profesor Miguel Marecos del Sindicato Nacional de Directores, nos decía de que habría que ampliar la integración del Comité Estratégico para la Transformación Educativa, que es la instancia donde se debate de manera sistemática y se proponen justamente las propuestas. Eso habría que democratizar más, decía el profesor Marecos. También coincidimos con esa posición. Nuestro otro invitado, el profesor Rafael Resquín, de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional, nos decía que justamente el Estado debe asumir su responsabilidad ineludible en el ámbito de la educación. Y en ese contexto también hablaba del tema del financiamiento. Hasta hoy no se ha hablado con claridad de cómo se va a financiar la transformación educativa. Y Paola Bacotti, de la organización Familias por la Educación Integral en Paraguay, nos decía de que su organización en realidad lo que espera es que el sistema educativo pueda proveer las competencias para que los estudiantes, una vez que egresen del sistema educativo, puedan desempeñarse eficazmente en el campo que ellos abracen, que ellos elijan. Es decir, hay una coincidencia entre todos. Esperamos que realmente continúe el proceso, el debate, la construcción de acuerdos y consensos en torno de la transformación educativa en nuestro país. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.